la Iglesia Católica como doctores. Hoy a esa lista exclusiva se añade la de un español. San Juan de Ávila ha sido proclamado en el Vaticano en una misa oficiada por el Papa. De los 35 doctores de la Iglesia que los papas han proclamado en 20 siglos de historia, 4 son españoles: San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y desde hoy San Juan de Ávila. About to go and kiss car. Yeah, I'm what you call a mess. I can't remember what went wrong. I started talking to myself. San Juan de Ávila, maestro de la Iglesia y un santo ejemplar. Antes de empezar a contaros su vida, os aviso de que tendremos unos cortes donde preguntaremos al experto don Carlos Gallardo cosas sobre su vida. Empecemos. San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo un 6 de enero de 1500. En 1513 se trasladó a Salamanca a estudiar leyes. Y, en esta fecha, siente una llamada de Dios. San Juan de Ávila, estudiando en Salamanca, Derecho, porque buscaba ser un hombre famoso, un hombre de prestigio. Sin embargo, Dios se cruza en su camino y en ese momento en Salamanca, en una especie de corrida de toros, experimenta la llamada de Dios. Allí descubre el vacío de las cosas del mundo y la grandeza de Dios. Esto transformará toda su vida. Tras esta llamada, se retira a su pueblo, donde pasa 3 años de vida austera, caritativa y de oración. Con 20 años, estudia artes y tecnología en Alcalá. San Juan de Ávila marcha a Alcalá a estudiar teología y filosofía para prepararse para ser sacerdote. Él en Salamanca estudió Derecho, que no terminó de estudiar siendo joven, terminará más tarde, pero marcha a Alcalá con el deseo de ser ordenado sacerdote y ahí se prepara también intelectualmente por la teología y la filosofía. Con 26 años, recibe la ordenación y marcha a Sevilla dispuesto a ser misionero en México. Pero el arzobispo de Sevilla le pide que se quede. Una vez ordenado sacerdote, San Juan de Ávila decide ir a México con un compañero suyo que es nombrado obispo allí, pero estando en Sevilla, preparándose para esa marcha a México, el arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, lo descubre a un hombre de Dios, descubre a un gran apóstol, y entonces le dice que su América será Andalucía, le pide que se quede para ser apóstol de Andalucía, por eso renuncia a la misión en América para misionar en toda Andalucía. En 1532 lo encarcelan en Sevilla. En 1533 sale de la cárcel. En este tiempo que ha estado encarcelado, recibe una gran experiencia espiritual y conoce más a fondo el misterio de Cristo. San Juan de Ávila también fue víctima, en su época, de algunas envidias, de algunas traiciones, y la Inquisición se encontraba en aquel momento en todo el auge. Entonces fue denunciado a la Inquisición de una manera falsa, injusta, pero en ese proceso, que duró 3 años, uno de ellos estuvo en la cárcel, padeció en la cárcel un periodo bastante difícil para él, pero sin embargo muy fructífero espiritualmente. Estuvo en la cárcel por envidias, acusado de alguna herejía, pero después se descubrió a los 3 años que era inocente. La cárcel fue para San Juan de Ávila un don de Dios. Él mismo dirá después más tarde, en los últimos años de su vida, que en ese año que estuvo en la cárcel aprendió más de Jesucristo crucificado que en toda su vida. Fue una experiencia de identificación con Cristo crucificado. Entra en 1533 en la diócesis de Córdoba y predica incansablemente por todos los pueblos y ciudades del sur de España y recibe el nombre de apóstol de Andalucía. Enseña a muchos santos, entre ellos Santa Teresa, otra doctora de la Iglesia. San Juan de Ávila tuvo también gran relación con muchos santos, especialmente con Santa Teresa de Jesús. Ella le envía su biografía, escrita por ella misma, su autobiografía, se la envía a Montilla en el año 1568. Él la corrige
y se la envía de vuelta, pues dándole gracias por habérsela enviado y también aconsejándole sobre algunos temas en su vida en la relación con Dios. San Juan de Ávila muere en el año 1569, o sea, fue un año antes justo de su muerte. En 1554 se retira a Montilla, donde será capellán de las monjas de Santa Clara, donde, entre otras muchas cosas, daba pláticas a los sacerdotes. Muere el 10 de mayo de 1569. San Juan de Ávila muere el 10 de mayo de 1569, en torno a las 6 de la mañana, en su casa de Montilla. Él padecía varias enfermedades, especialmente dolores de estómago. Hoy sabemos, después de ver su cuerpo, que tenía varias piedras en la vesícula. Eso le provocaba también bastantes dolores y bastante fuertes. También tenía bastantes dolores propios de la edad, dolores en las manos, en los brazos, en las piernas, lo que conocemos como reuma o artrosis o algo así. Él sufrió bastantes dolores, sobre todo en el estómago, en el abdomen, fundamentalmente ocasionado por esas piedras en la vesícula. Creemos que esa fue la causa primera de su muerte, las piedras en la vesícula. Fue beatificado por León XIII en 1894 y canonizado por Pablo VI en 1970. Y en 2012 fue nombrado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI. San Juan de Ávila no solamente es un gran santo para la historia de la Iglesia, sino también es doctor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de expresar el amor de Dios, capaz de redactar el misterio de Dios de una forma cercana, accesible al pueblo, tanto para su época como para la época actual, para todas las épocas. Es doctor de la Iglesia porque es maestro que nos introduce en el misterio de Cristo con facilidad por su palabra y por su predicación. En 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa anunció la próxima declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. San Juan de Ávila tiene un mensaje claro, muy aplicable también a los jóvenes. Una frase suya resume prácticamente toda su obra, toda su vida. Que todos sepan que nuestro Dios es amor. San Juan de Ávila tiene que decirnos a todos los jóvenes precisamente que Dios es amor, que Dios es misericordia, que no podemos tener miedo a nada porque Él está con nosotros, que tenemos que abrir el corazón a su obra y a su gracia redentora en nosotros. San Juan de Ávila quiere decirnos, en el fondo a todos, que Dios es amor, que Dios es misericordia y que está esperando de nosotros una respuesta.